Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Le damos gracias a Dios y rogamos a Él que nos ayude a compartir este mensaje y nos ayude a entenderlo y a esforzarnos con gozo, con alegría, a poner en práctica todas sus enseñanzas, toda su palabra. Le invito a que nos escuche todos los días esta radio y si no tiene esa oportunidad de escuchar los mensajes en el horario que están establecidos, pues vaya y búsquenos en Facebook, Radio Fuente de Vida AGS. Ahí puede escuchar cuantas veces quiera los mensajes de cada expositor. Le invito de verdad, cuando entra al Facebook, está bien entretenerse un rato, ¿verdad? Reírse con las cosas que pasan ahí, pero qué más edificante que escuchar mensajes de la palabra de Dios en un tiempo corto, porque mire, los mensajes duran 20-25 minutos. Entonces le invito a que nos siga en Facebook, Radio Fuente de Vida AGS. Hoy le voy a compartir un mensaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Vamos a leer desde 2 versículos del capítulo 14 para que podamos entender este mensaje. Mire, yo le invito, lea todo este libro de los Hechos. Está realmente emocionante, describe los hechos de los apóstoles, las instrucciones que les da Jesús antes de ser llevado al cielo. Léalo, por favor. Y mire, dice capítulo 14, versículo 27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Está hablando de Pablo y Bernabé. Seguimos al capítulo 15. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Algunos judíos que se habían convertido al cristianismo, habían creído en la obra redentora de Jesús, estaban enseñando mal a los hermanos. Les estaban diciendo que se tenían que circuncidar para poder ser salvos. Usted sabe que ninguna obra que nosotros, los hombres, hagamos nos pueden dar esa salvación de vida eterna. No es por obras. La circuncisión no lo hace ser salvo. Y esto era lo que estaban enseñando algunos de los judíos a los hermanos, a los gentiles. Y Pablo y Bernabé van con los discípulos a debatir esto que estaban haciendo estos hombres. Y dice, así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden
la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: Hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Usted recuerde, vaya a Hechos capítulo 10, usted ahí va a encontrar la historia de Cornelio, que tuvo una visión que le dio el ángel que mandara a traer a Pedro para que le explicara bien lo del evangelio. Cornelio daba limosna a los judíos pobres, oraba a Dios, era temeroso de Dios. Pero esas obras no le iban a dar la salvación. Necesitaba escuchar el mensaje de la boca de Pedro. Y recuerde cómo Pedro tuvo esa visión de un manto que baja del cielo y contenía reptiles, aves, y le decía: mate y come. Y Pedro decía: yo no puedo comer nada inmundo. Nada inmundo ha entrado en mi boca. Y 3 veces tuvo esa instrucción que matara y comiera, y Pedro se negó a hacerlo, hasta que entendió cuando llegaron los siervos de Cornelio y le dijeron que lo que estaba aconteciendo a este hombre. Pedro entendió esa visión y se dirigió a la casa de Cornelio, y estaba llena de gente y familiares de Cornelio que querían escuchar ese mensaje de salvación. Fue ahí cuando Pedro entendió que el plan de Dios también era, el mensaje de salvación también era para los gentiles. Y es por eso que Pedro estaba entendiendo lo que les estaba aconteciendo a Pablo y a Bernabé, que les estaban hablando a los gentiles y cómo Dios también derramaba su espíritu en los gentiles. Por eso Pablo les está dando este testimonio. Él fue testigo cómo Dios derramó su Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas. La gente que estaba ahí escuchando el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio. Léalo para que usted entienda esto que le estoy hablando. Y entonces dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, refiriéndose entre los gentiles y los judíos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire, se entiende que el yugo, ¿verdad?, es una enseñanza. Si usted recuerde cómo los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, aumentaron instrucciones a la Torah de Dios, a la ley de Dios, y cómo iban haciendo, salían por todas las ciudades haciendo prosélitos, pero tenían que hacer muchas cosas para poder llegar a ser judíos, ¿sí? Se tenía que circuncidar, tenían que hacer obras para poderse hacer judíos. Y Pedro les está diciendo: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre estos gentiles, sí, que están viniendo a Jesús por medio de la fe, que están viniendo a ser cristianos? ¿Por qué les ponen ese yugo que ni sus padres ni ellos podían llevar? ¿Por qué? Porque eran muchas las cargas, mucha enseñanza que Dios no había mandado. No tenían que circuncidarse, no tenían que cargar con el yugo de los fariseos.
ni ellos ni sus padres podían cumplir todas esas enseñanzas, instrucciones que tenían los judíos. Y luego dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondiendo, diciendo, escuchadme, hermanos. Tomó la palabra Jacobo, que nosotros lo conocemos por Santiago. Sí, dice, este Jacobo era hermano de Jesús. Y mire lo que dice. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Mire, Jacobo va a citar al profeta Amós. ¿Sí? Usted vaya y lea la profecía de Amós en el capítulo 9. Es más, lea todo Amós para poder entender esto. Mire lo que dice el profeta Amós y lo está citando Jacob. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Esta es la profecía de Amós. Usted vaya, lea el capítulo 9. ¿Y cuál es el tabernáculo caído de David? Bueno, le voy a explicar así a grandes rasgos. Recuerde que las 12 tribus se dividieron cuando murió el rey Salomón. Por todo lo que él hizo, desobedeció, Dios le quitó el reino completo a Salomón y se lo dio a un siervo suyo. 10 tribus para el siervo y 2 tribus para el hijo. ¿Sí? Desde ahí se separó. Y recuerda que David reinó a las 12 tribus. Pero después esta profecía se va a venir a cumplir cuando Jesús viene y se va a cumplir completamente esta profecía, porque ya no van a ser 2 pueblos, ya no van a ser 2 reinos, ya no va a ser Judá y ya no va a ser Israel, sino va a ser todo las 12 tribus. Todo Israel, las 12 tribus, no 2 para allá y 10 para acá, sino que se van a juntar, vamos a ser un solo pueblo, una sola nación. Esta profecía se está cumpliendo, ¿sí? Entonces sigue hablando Jacob. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Mire lo que les tienen que enseñar a los gentiles, a los que están llegando a ser cristianos. No es que no vamos a cumplir la ley. Fíjese bien lo que les está diciendo Jacob, ¿sí? Sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre. Más adelante lo van a detallar, porque mire lo que dice. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Usted recuerde que en esos tiempos no había Biblias, no tenían Biblias en sus casas. Tenían que acudir a las sinagogas a escuchar a Moisés, a escuchar la palabra de Dios, y se les enseñaba ahí. Entonces, una vez que usted se convierte a Cristo, usted va a comenzar a leer la Biblia, se va a dar cuenta de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
que le obedezcamos, ¿sí? Que andemos en sus mandamientos, pero aprendamos a leer la Biblia de una forma, no en obligación, sino para nuestro bien, ¿sí? Hay que seguir esas instrucciones para nuestro bien, para que nos vaya bien, no para salvación. Aquí se lo están diciendo claramente, ¿sí? No es por obra, sino es por la gracia, esa gracia que Jesús nos da. Entonces, mire, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, en Siria y en Cilicia, que son los gentiles, ¿verdad? Que ya se les había predicado el evangelio y que ahora se les estaba dando esta instrucción, ¿sí? Dice, fíjese bien lo que les dice esa carta, lo que los apóstoles les escribieron a estos gentiles, a estas personas que se habían convertido. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, ¿sí? Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si usted se pone a investigar estas palabras, bueno, usted sabe que lo sacrificado a los ídolos, pues no debemos de participar de idolatría, ¿verdad? No debemos de comer cosas que han sido sacrificadas a los ídolos. No debemos de comer sangre, ¿sí? No debemos de comer animal ahogado. Tiene que ser desangrado, ¿sí? De estrangulado o ahogado, pues es de que no fue desangrado correctamente. No de fornicación. Usted sabe que la fornicación puede ser la inmoralidad sexual, pero también tiene que ver con practicar idolatría. Nosotros no podemos seguir con la idolatría. Y mire, eso lo entendemos perfectamente, porque una vez que nosotros venimos, nos convertimos a Dios, dejamos el pecado atrás, la mayoría de nosotros venimos de la idolatría y la dejamos. Eso no se nos hace difícil de entender, pero sí se nos hace difícil de entender lo demás. No sé por qué nos es tan fácil ya no tener imágenes en nuestras casas, ya no tener santos o imágenes de vírgenes, pero también nos es difícil entender el comer sangre o el comer animal ahogado que no fue desangrado correctamente. No sé por qué no lo podemos entender eso. No sé por qué no podemos entender los 10 mandamientos. ¿Por qué se les enseñaba eso a los gentiles? ¿Por qué ellos practicaban esas cosas? Porque era lo primero que tenían que dejar. Porque vivían fornicando, vivían inmoralmente.
vivían adorando ídolos, sacrificando a los ídolos. Entonces, por eso eran esas 4 cosas esenciales que tenían que dejar primero. Y después, conforme iban asistiendo a las sinagogas donde se leía Moisés, pues ellos iban a enterarse de lo demás que tenían que ir practicando, que ir aprendiendo. Yo espero de verdad en Dios que usted esté entendiendo este mensaje. Que Dios le resplandezca y le dé ese entendimiento. Y si usted es un recién convertido, póngase a leer la Biblia, léala. Si no le entiende, vuélvalo a leer y busque en el internet. Pídale, sobre todo, primeramente pídale a Dios ese discernimiento, ese entendimiento, para que podamos entender bien su mensaje de salvación. Y luego les dice, si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien, ¿sí? Nosotros nos tenemos que guardar de estas cosas, nos tenemos que abstener totalmente de estas cosas. Y si hacemos esto, bueno, ellos les están diciendo, bien haréis. Saludos, pásenla bien, se están despidiendo, ¿verdad? Así es de que le animo, lea la Biblia. Entienda el mensaje de salvación, no es por obras. Jesús pagó ese alto precio para que nosotros fuéramos salvos por la obra redentora que Él hizo en la cruz. Pero que debemos de cumplir, obedecerle, obedecer esos mandamientos para así dar testimonio de que de verdad su Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Es ese fruto que debemos de dar si permanecemos unidos a Él. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de producir ese fruto en nosotros. Le invito de verdad. Lea la Biblia con entendimiento. Léala cuantas veces pueda. Mire, yo hacía grandes rasgos, le leí Hechos 15, Hechos 10, pero usted vaya y lea las referencias cruzadas como es el profeta Amós, como está la profecía de Ezequiel. El capítulo 37 está muy interesante, es de los huesos secos, donde el pueblo de Israel ya no serán 2 pueblos, será uno solo. Ahí dice que ya será un solo palo, un solo pueblo. De veras que cada vez que le voy a compartir este mensaje, le pido mucho a Dios que el que me esté escuchando entienda estos mensajes, porque la gente está tan acostumbrada a escuchar mensajes de evangelio de prosperidad, de superación personal, de motivación, que se les olvida que el verdadero evangelio, el evangelio que Dios quiere que se comparta, es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Que la gente de verdad venga arrepentida a Dios y cambie su estilo de vida y entienda este mensaje de salvación. Y que no diga que no tenemos que cumplir la ley. Claro que la tenemos que cumplir, los 10 mandamientos, porque mire, la ley son más leyes a sacerdotes, leyes a los reyes, las leyes dietéticas, qué debemos comer, qué no debemos comer, pero es por nuestro bien, por nuestra salud. Le invito de verdad, lea detenidamente la Biblia.
Entérese de lo que Dios quiere para nosotros, cuál es su voluntad para nosotros. Le espero el próximo martes, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Cuídese mucho y Dios le bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.